Hola, bienvenidos a este especial de Oriente Noticias para hoy miércoles 2 de enero del año 2019. Un placer acompañarlos y recibir este nuevo año en la compañía de todos ustedes, los televidentes que día tras día nos han acompañado en cada emisión. Hoy un especial para recordar precisamente todo lo que ha sucedido en el departamento de Santander y cómo han tenido la rápida acción por parte de las autoridades para atender cada una de las emergencias que esperamos en este año puedan disminuir esas cifras y no tengamos hechos que lamentar en el departamento de Santander. Pues para eso vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Ellos nos acompañan el día de hoy para hablar precisamente de estos temas tan importantes. Nos acompaña precisamente el director de gestión del riesgo departamental, Ramón Ramírez, quien ha estado también al frente de todos estos hechos que se han presentado. Muy buenas tardes y bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Karen, muy buenas tardes, mi general, y buenas tardes a todos los santanderianos. Muy bien, también lo ha dicho usted, nos acompaña mi general Manuel Antonio Vázquez, que también ha estado muy atento y ha hecho un compromiso arduo, un trabajo excelente durante la atención de todas estas emergencias que más adelante estaremos hablando. Mi general, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios y Patria, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos los televidentes, Dios y Patria. Muy bien, pues vamos a iniciar precisamente para recordar estos hechos que fueron atendidos en el departamento de Santander y uno de ellos fue registrado hacia inicio del año 2018 y fue el derrame de crudo registrado en la Lizama, en el pozo 158. Para eso vamos a recordar un poco a través de estas imágenes cómo lo registró Oriente Noticias para hablar de lo que fue la atención a esta emergencia. $22 días de angustia han vivido los habitantes de La Fortuna en Santander debido a la emergencia que se presentó en el pozo Lizama 158 de Ecopetrol. La mancha de crudo proveniente de este pozo ha recorrido y contaminado importantes afluentes hídricos de la zona, como es el caso de Caño Muerto y la quebrada La Lizama. Cientos de peces muertos, aves y reptiles cubiertos de crudo y miles de cabezas de ganado que estarían sin su consumo habitual de agua es el saldo que dejaba la emergencia desde los primeros días. Sin embargo, el crudo en los zapatos de algunos niños, según Fabio Hernández, fue la señal que alertó a la comunidad de la situación. Esto lo venimos a conocer 10 días después por algunos niños que se dirigían a la escuela y llevaban los zapatos sucios de aceite. La comunidad, alarmada ante eso, averiguó y se dieron cuenta de la magnitud del problema. Y esa noche, desafortunadamente, el aceite llegó a Caño Muerto. Recorre 18 kilómetros y acabó con la fauna y acabó con todo. De esa manera, Ecopetrol, por medio de la gerente de mares, confirmaba la contaminación principalmente en dos afluentes hídricos. Pudimos hacer una visita y pudimos constatar la fuerza con la que está saliendo este fluido y la escorrentía que generó, con lo cual se contaminaron lastimosamente las quebradas Lizama y Caño Muerto. Para ese momento, la ingeniera Olga Díaz aseguraba que la contaminación no llegaba al río Sogamoso, y resaltaba la labor que realizaba Ecopetrol para detener la corriente de crudo. Es importante aclarar que esta mancha no llegó al río Sogamoso, como algunos medios lo han comunicado. Igualmente, no hay riesgo de que se contamine ni Llanito ni la Ciénega San Silvestre. Ecopetrol no ha escatimado esfuerzos para detener el arrastre que lleva esta corriente y que, como les dije, alcanzó a contaminar estas dos quebradas en mención. Yo creo que ustedes han visto el despliegue de logística que tenemos en el lugar y ahora estamos trabajando de manera mancomunada con otras áreas de la industria para poder contenerlo desde la fuente, incluso a través de facilidades que nos permitan llevarlas a las facilidades existentes. De la misma manera, aseguró que expertos traídos desde el exterior estudiaban la situación para evitar que la mancha siguiera la corriente hasta el río Sogamoso. Hay geólogos, hay gente de yacimientos, nuestros profesionales de subsuelo, trajeron algunos expertos para controlar esta clase de emanaciones internacionales que nos prestaron este soporte y ellos están consolidando la información
revisando los temas y las pruebas que estamos haciendo a través de este pozo cercano, correlacionando registros y esperamos que nos den los resultados para poder tener cuál sería el curso de las nuevas operaciones. El evento se magnificó con una emisión con fuertes presiones, cambiamos el grupo de mando, tomé yo la vocería de ese comando de incidentes y desplegamos toda la logística que ustedes han podido ver y que está enfocada en contener el derrame, en contener esta emisión de ese producto a través de los caños y sobre todo evitar que siga avanzando, y situación que la hemos logrado. Lamentablemente ni la ayuda internacional evitó la llegada de la mancha de crudo al río Sogamoso. Ese mismo día, el video de un pescador en redes sociales alertaba la inminente llegada del crudo al río Magdalena desde la desembocadura del Sogamoso. En estos momentos ya por información de pescadores que se encuentran en bocas del río Sogamoso, en la vereda de La Lucha, La Hortensia, ya la mancha llegó allá, ya está saliendo del río Sogamoso prácticamente, está en la desembocadura del río y coge el río Magdalena. La impregnación alcanza a pasar, ya sale hacia el río Magdalena. Aunque por redes sociales se rumoraba que la emergencia ambiental estaba asociada a la manipulación de Ecopetrol en el pozo 158, que en ese momento no estaba en operación, la ingeniera Olga Díaz contrarrestó dichos rumores y aseguró que no se había hecho ningún tipo de inyección en el pozo. De ninguna manera, este campo Lizama no ha tenido inyección ni de agua ni de ningún fluido. ¿Usted nos puede asegurar que no le ha metido ni la uña al pozo? No, no habría manera. Lo que sí les puedo decir es que nosotros acá estamos buscando la causa raíz para poder intervenir y como les digo, no estamos descartando ninguna de estas posibilidades, pero de ninguna manera el fracking, primero porque nosotros no hemos hecho y segundo porque el fracking contempla otra serie de actividades que para nada tenemos que ver nosotros con eso. Diez familias reubicadas era el saldo que para el martes 20 de marzo en horas de la tarde daba la vocera de Ecopetrol. Sin embargo, en ese mismo lugar una mujer aseguraba ser una de las afectadas y pedía ayuda del gobierno porque no confiaba en la empresa. Nosotros hicimos un censo con un análisis de riesgo con las familias que pudieran resultar afectadas por la emisión de gases. Salieron 10 familias a las cuales ya se les hizo una reubicación temporal preventiva por la posible emanación que pudiera darse, si en caso de que creciera. No obstante, no ha crecido, se mantiene la misma emisión de gases. Nosotros somos comunidad aledañas a la zona afectada. Nuestro ecosistema fue afectado ambientalmente, los cuerpos de agua, los peces, la fauna. Nosotros no pedimos indemnización económica, pedimos repoblación. Y también le pedimos al gobierno que haga acompañamiento jurídico y ambiental, ya que nosotros no creemos en la empresa, ¿sí? Tampoco creemos lo que dice la empresa de comunicado que el río no ha sido contaminado, porque hay videos que confirman lo contrario. La preocupación no era solo de los habitantes de este sector. El gobernador de Santander, Didier Tavera, llegó a ese punto y manifestó lo impactante de la situación y la magnitud de la emergencia. La verdad me voy sorprendido de lo que acabo de ver. Le preguntaba a la ingeniera Olga, a quien le agradezco su atención, donde hemos venido a ver y yo creo que aquí me dicen que hubo un afloramiento de una altura de más de 10 metros. Por lo que pude observar de las palmas, yo creo que pudo haber sido hasta más. Le preguntaba a la ingeniera y a los expertos de Ecopetrol que cuánto lodo y cuánta agua y cuánto aceite han podido remover, especialmente en estos 8 días después del 12 de marzo, porque es que recordemos que aquí hay 2 incidentes, uno que ocurre el 2 de marzo y otro que ocurre el 12 de marzo, que es cuando se da el mayor afloramiento. Y me dice que han logrado remover cerca de 20.000 barriles en 8 días. Yo creo que ni el mejor pozo de Colombia tiene antecedentes de haber tenido un afloramiento de 20.000 barriles como el que se tiene allí. Porque como se lo digo, esto es sin antecedentes. Allí tuvimos que entrar con máscaras, allí además también hay una emisión de gases bastante fuerte, es similar a cuando usted está vertiendo combustible, que usted ve la capa que se da allí de emisión. Es una emisión de gases bastante fuerte, por eso nuestro llamado a la comunidad a que acoja todos los llamados que puedan hacer los organismos de socorro y este comando de incidentes. Asimismo, el gobernador conocía los rumores de la posible manipulación del pozo por parte de Ecopetrol
y, como coloquialmente se dice, sin pelos en la lengua, lo preguntó. Lo segundo es que le hice la pregunta a la ingeniera Olga si ella podría asegurar que no le han metido la uña al pozo. Esto es para decir, porque habían comentarios, por no decir que especulaciones, que es que había una inyección de agua, que había una inyección de nafta y que lo que estaban haciendo era haciendo unos procesos de exploración y perforación que había hecho que se diera la ebullición. Contrario a esto, la ingeniera nos dice que no han tocado el pozo, que es simplemente el mantenimiento rutinario. Aquí conozco a estos buenos amigos de la meseta de San Rafael que nos están dando cuenta de que hubo un incidente en el mes de diciembre del año 2017, incidente que tendrá que ser investigado y que esperamos que Ecopetrol también nos dé un resumen técnico de qué fue lo que ocurrió allí en diciembre. Una de las hipótesis que aún no se descarta es que la emergencia pudo haberse presentado por algunos movimientos telúricos reportados por el sistema geológico los días 1 y 2 de marzo. Respecto a esto, el gobernador se pronunció. Lo que también nos lleva a pensar, y obviamente es hablando de los ecosistemas y los sistemas, es que si esto obedece a un fenómeno natural o a un fenómeno telúrico, pues se hace más gravosa aún la situación de ver con la presión que hoy está emanando el agua, los lodos y el aceite. Y también le quiero pedir aquí a Ecopetrol que dentro de lo que están recogiendo hoy nos dé un diagnóstico de cuánto lodo es, de cuánta agua es y cuánto crudo existe, para saber realmente qué es lo que está corriendo en ese subsuelo. Hoy, los daños ambientales son incalculables. Las comunidades afectadas siguen clamando por ayuda y a diario los miles de animales que se abastecían de agua en los afluentes contaminados sufren la escasez del preciado líquido. Muy bien, pues esta sin duda es una de las emergencias más graves que se han registrado en el departamento de Santander y que obviamente por más de un mes tuvieron que unir esfuerzos todas las autoridades para poder atender esta emergencia. Allí se creó precisamente el puesto de mando unificado para poder atender a esas familias, porque no solamente se afectó este afluente hídrico, también las familias que viven de ese sector y de la pesca de esos lugares aledaños. Así es. Lizama 158 fue un evento que convocó incluso prensa y comunidades internacionales. Jamás habíamos tenido un nivel de afloramiento como el que presenciamos nosotros en Lizama 158. Allí establecimos inmediatamente, con la visita del señor gobernador, un puesto de mando unificado adelantado en el sector de La Fortuna, en donde contamos con la presencia de todos los organismos de socorro y de la seguridad del Estado, porque comenzaron a presentarse problemas en los medios de vida de los habitantes y establecimos 3 líneas de acción. La línea de acción técnica, la cual era liderada y total responsabilidad de Ecopetrol, que era buscar eliminar la presión que estaba generando este nivel de ebullición, y la línea ambiental, la cual con las autoridades ambientales se llevó a cabo todo el plan de acción a seguir, y la línea humanitaria. En esta línea humanitaria inicialmente realizamos un censo de cuál era la población afectada, atendimos con ayudas humanitarias, alimentarias y no alimentarias, les aportamos tanques para almacenamiento de agua, designamos vehículos carrotanque para que llevaran agua potable, se reubicaron algunas familias alejándolas de todo lo que era el perímetro de afectación, incluso la empresa debió asumir todos estos costos de hotel y demás. Adicional a esto, atendimos toda la población, pasó por exámenes médicos en su totalidad, así no fuera de pronto algún síntoma o algo por el contacto, se revisaron y establecimos un puesto de mando atrasado en Barrancabermeja. Este es un punto que es jurisdicción entre Barrancabermeja y San Vicente, por eso se convocaron a los 2 municipios, y este evento llamó la atención del Gobierno Nacional. El ministro de Ambiente vino en contadas ocasiones acá a Santander, a Barrancabermeja y al punto directo. Convocó por parte del ministro también
a instituciones a nivel nacional como el Von Humboldt, y la ONU incluso también apoyó en algunas tareas para poder todo ese plan de acción de las 3 líneas atenderlo. Ante esto el gobernador exigió que se entregara un diagnóstico de todos los pozos que se encuentran en el departamento de Santander para saber cuál es el estado de los que están activos, de los que están inactivos y los que están abandonados, para evitar que esta situación volviera a ocurrir. Nos queda una gran enseñanza en este tipo de situaciones a todos los organismos de socorro. También hicimos una lección aprendida, una revista después de la acción, y pudimos establecer también que nos hacen falta algunos elementos que a medida que fue pasando el tiempo se fueron adquiriendo. Incluso con la empresa estamos revisando acciones e inversiones en el tema social, porque como ustedes vieron, las comunidades no creen en la empresa. Esto es una zona, este es el Texas colombiano. Sí. Aquí debería tener la mejor infraestructura la comunidad, porque celebran 100 años Ecopetrol de la explotación de petróleo, y es increíble realmente, y las comunidades tienen toda la razón. Por esto con Ecopetrol estamos revisando unas inversiones ya en el tema de infraestructura educativa, en agua y saneamiento básico, en vías y demás. Para nosotros Lizama 158 fue una atención especial, y pudimos sortearla en medio de tanta presión mediática, de tanta presión de las comunidades, y tuvimos un reconocimiento que más adelante Es que justamente usted habla de ese reconocimiento porque la atención que hizo la autoridad, la gobernación, Bonalzar, todas las autoridades ambientales que estuvieron ahí atentas, pues recibieron ese reconocimiento, porque el reconocimiento es para el departamento en este tipo de atenciones. Escuchemos un poco el que en ese entonces era ministro de Ambiente. Escuchemos lo que dice Luis Alberto Murillo. Va construyendo la amistad y el respeto, trabajando juntos donde hay colaboración. Muy buenos en la cosa operativa. Entonces llegó Ramón y le metió orden a eso. Sabía perfectamente la ley, conocía perfectamente el caso, conocía perfectamente el departamento y a cada uno de los actores. Y asumió realmente el liderazgo cuando estábamos allá, porque ahí es un liderazgo desde lo político, que lo refleja obviamente la gobernación, y desde lo técnico, gestión de riesgo. Entonces ya nosotros en lo ambiental íbamos bien, pero necesitábamos eso, y él llegó, llenó ese vacío y lo llevó a otro nivel. Y yo llamé al gobernador y le dije: mire, usted tiene un excelente representante, y yo les digo que hemos tenido varios escenarios de contingencias, ahora tenemos el de Hidroituango, etc. Pero la respuesta mejor organizada desde una gobernación en articulación con nosotros se hizo en el caso de Lizama, y eso lo confirma el informe de la ONU. Muy bien, es una exaltación a ese trabajo realizado y por supuesto al adelantado a través de la Oficina de Gestión del Riesgo. Pero hay que hablar también de la atención a las familias, porque muchas de ellas resultaron afectadas, muchas vivían de la pesca, tuvieron que pasar un tiempo trágico porque no tenían cómo subsistir. Bonalzar también estuvo en esa emergencia atendiendo precisamente a esas familias, mi general. Así es, todo un componente integrado por policías, soldados, organismos de socorro orientados por nuestro grupo Bonalzar. Activamos la ruta humanitaria y esto facilitó la evacuación de las personas damnificadas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores con prioridad, pero en todo momento acompañando durante esta tragedia. Ustedes se han caracterizado por eso, por estar cerca a las familias, por acompañarlas, por tener ese gesto para que ellos en medio de tanto dolor puedan salir adelante y tener una esperanza. Así es, esta es una policía que tiene un enfoque desde la seguridad pública. Todo es integral. Estamos garantizando la tranquilidad en el área metropolitana, pero también nos estamos preparando para salvar vidas desde estas situaciones que se presentan con la atención de emergencias y desastres. No nos estamos quedando únicamente en la atención, sino que con la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento estamos analizando muchos aspectos para, desde la anticipación, poder prevenir. Hoy usted me pregunta cuál es el municipio en los 87, de los 87 que tiene Santander con más afluentes hídricos. Y yo le puedo decir cuál. ¿Dónde, para el área metropolitana, dónde está el nacimiento de los ríos? En Piedecuesta, El Hato, Río Oro, cuáles desembocan sobre estos ya en Florida.
para tratar de analizar muy bien en metros cúbicos cuándo ya se puede generar una alarma, y de esta manera nosotros estamos activando toda esa ruta humanitaria con la suficiente anticipación. Ya sabemos desde hace 20 años cuántos metros cúbicos de agua se recibieron, cayeron en el momento en que se presentó la tragedia del 2005, cuando se presentaron varios muertos. Hemos ido a analizar también desde el año 1950, cuando hubo 270 muertos, en la situación que se presentó aquí en la vía Bucaramanga a Bogotá. También miramos que el nivel de lluvias que se habían tenido cuando se dio esa tragedia, pues en metros cúbicos de agua fueron menos que en un hecho similar que se presentó hace muchos años. Pero analizamos los días anteriores y hoy eso nos da un margen de preparación, de tal forma que no queremos llegar directamente y prepararnos para las atenciones de desastres y emergencias, sino que estamos siendo lo suficientemente anticipativos. Es más, en el área metropolitana también estamos llegando a los asentamientos. Con Ponalsar se hizo un inventario para actualizar y el análisis de riesgo pues está muy calculado sobre personas que hay y cuáles podrían ser las más afectadas en el momento en que suban esos niveles de agua. Y este trabajo articulado va a permitir, por supuesto, tener mayor reacción ante este tipo de emergencias que, recordamos, son muchas las que se vienen registrando en el departamento de Santander. Pero vamos a hacer una pausa, ya venimos para recordar otros hechos que también han sucedido y que han tenido la rápida reacción por parte de las autoridades. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias, recordando y resaltando la labor que han tenido las autoridades ante la acción rápida las emergencias que se han registrado en el departamento de Santander. Nos vamos hacia el mes de julio del año 2018, donde se registró también una fuerte emergencia en la vía hacia Piedecuesta, más exactamente en el sector de Curos. Hay una fuerte avalancha, se llevó aproximadamente 8 vehículos, 18 personas resultaron afectadas en esta emergencia, entre ellas 10 menores. Aquí en Oriente Noticias también registramos este hecho. Hacia las 9 de la noche en la vía Curos, por las lluvias presentadas ocasionaron que un árbol taponara la vía y la quebrada que por allí transita creciera, llevándose consigo a 8 vehículos. El despliegue que ha hecho Ponalsar sobre las zonas boscosas, así lo descartan hasta este momento. Son las 11:08 de la noche y en este momento nos encontramos en uno de los abismos donde uno de los 8 vehículos que se encontraron afectados en este desastre cayó en él. Como podemos observar, este quedó volcado, pérdida total. Afortunadamente ninguno de sus tripulantes resultó herido. Algunos vehículos cayeron a los lados de la vía, otros se volcaron dentro de ella. No descartamos también que la quebrada que se desbordó pueda traer más avalanchas y en ese sentido estamos buscando zonas de mayor protección y de resguardo para seguir con los rescates. 18 personas resultaron heridas, entre ellos 10 menores de edad, de los cuales 6 presentaron hipotermia. 18 ocupantes en 8 vehículos, entre ellos menores de entre 4, 10 años y adultos. Todos se encuentran con atenciones médicas en hospitales del área metropolitana. En este momento, pasadas las 12:30 de la noche, la policía, con apoyo de la Policía de Tránsito Nacional, hacen el operativo para rescatar otro de los vehículos que también cayó al abismo. Durante la noche y la madrugada, los operativos de rescate para descartar algún desaparecido y los de recuperación de los vehículos no cesaron. Esta vía se mantendrá cerrada puesto que seguimos con amenazas de derrumbes y no descartamos que se vuelva a presentar un desbordamiento de la quebrada, toda vez que sobre la zona alta y sobre donde nos encontramos aún las lluvias continúan. Ahí pudimos observar todo lo que fue el despliegue por parte de la Policía Nacional y los organismos de socorro para atender esta emergencia que duró hasta altas horas de la madrugada. Hasta ahí, en este reporte que teníamos, no se habían hablado de las personas que fallecían, pero en este hecho, padre e hijo perdieron la vida, general. Así es, muy lamentable. Una persona que logró sobrevivir nos alertaba sobre esa desaparición, puesto que él había salido por la presión de la misma agua del vehículo, pero no se conocía la suerte de los otros ocupantes, es decir, a quien usted se refiere, padre e hijo.
Sobre la madrugada se perdía ya la esperanza, puesto de que se había avanzado mucho y explorado con Ponalsar, con los organismos de socorro que ya se hacían presentes, y ya fue en la mañana donde lamentablemente encontramos el vehículo en esa situación ya destruido totalmente, pero los cuerpos no se hallaban. Lo más doloroso es llegar con el padre de esta persona desaparecida, luego posteriormente la madre del niño, y eso fue un hecho que acompañamos, la desesperación porque avanzábamos por la quebrada en todo ese recorrido junto con ella, proporcionando también fortaleza, acompañamiento psicológico desde la institución. Ese acompañamiento estuvo durante todo momento. Se encontró primero a uno de ellos y la búsqueda continuó por varios días, pero pues logramos estar en esos momentos de dolor y haciendo lo que nos corresponde. En un primer momento lo que queremos es salvar vidas. Lamentablemente se presentan esos hechos que no quisiéramos esperar, pero que hay que enfrentarlos con acompañamiento y con atención oportuna. Es que estos hechos definitivamente no solo entristecen a estas familias, sino a todo el departamento de Santander. La gobernación también hizo presencia, maquinaria estuvo allí toda la noche para adelantar todos los trabajos correspondientes a la búsqueda de estas familias y también a poder sacar estos vehículos que habían sido arrastrados por la fuerte corriente. Así es, y una situación bastante lamentable, como lo comentaba mi general, y allí, sin importar cómo se encontraban las condiciones de oscuridad y de lluvia, nuestros organismos de socorro y el liderazgo de la Policía Nacional en mi general nos permitió a la Gobernación de Santander ocuparnos de otro tema muy importante, porque esa es la vía que conecta a nuestra capital con la capital de la República, y no podíamos repetir la historia del año 2010 que en Pescadero una avalancha también dejase 2 meses bloqueada la vía. Continuamos con las tareas de búsqueda y rescate, que incluso tocó suspender porque, como lo dijo mi general, seguía lloviendo y teníamos amenaza de muy posiblemente nuevas avenidas torrenciales. Destinamos la maquinaria necesaria, no era solamente en este punto que teníamos la afectación, sino en 2 puntos más, y allí pudimos nosotros trabajar toda la noche, y en las horas de la mañana, a eso de las 10 de la mañana, ya estábamos dando paso ahí con apoyo de Policía de Carreteras, que era quien nos estaba también ayudando a permitir que pasaran las máquinas, a permitir que se pudieran realizar los trabajos, y con el apoyo de toda la comunidad que tuvo la paciencia y entendía lo crítico de la situación. Y es que precisamente esa vía estuvo cerrada mientras se adelantaban este tipo de labores para poder restablecerla nuevamente y adelantar todo lo pertinente de la búsqueda de estas personas que se encontraban también desaparecidas. Esto también lo captamos a través de las imágenes de Oriente Noticias. La quebrada rugía. Fue la voz de uno de los testigos que la noche anterior vivió los momentos en los que la creciente del río Pailitas arrastró a 8 vehículos en los que viajaban 18 personas. Pero cuando empezó a llover demasiado fuerte, porque un aguacero impresionantemente, empezaron a tronar muy duro y empezamos a ver que se agarraban los árboles y toda la cuestión, y empezó a sonar muy duro la quebrada. La situación más grave la vivieron un hombre de 30 años y su hijo de 9 años que viajaban en una camioneta y que estaban de pesca en el lugar. Pues según ellos iban subiendo como a las 9 de la noche, y en la subida del Boquerón, y se iban subiendo cuando venía un poco de carros de rasta que los traía una avalancha, y los retrocedió y los mandó para la quebrada. Desde muy temprano, la Policía de Rescates, con 100 hombres de apoyo, realiza la búsqueda en el lugar del padre y su hijo que fueron arrastrados por la creciente. El dispositivo se intensifica por toda esta zona tratando de encontrarlos. Maquinaria de la Gobernación de Santander y de Invías trabajaron durante toda la noche para habilitar la vía. Decenas de vehículos quedaron represados en el lugar. Las recomendaciones es que estamos en época de invierno, siempre hay que conducir a la defensiva y estar muy atento a los medios de comunicación, quienes transmitirán cuál es la situación de las vías frente a estas inclemencias del tiempo. Las autoridades pidieron a los conductores tomar precauciones y evitar viajar de noche, pues se prevé que continuarán las lluvias.
Muy bien, director, usted nos manifestaba la importancia de esta vía, una vía nacional. Actualmente, ¿cómo se encuentra el estado? No, esta vía en ese punto está totalmente habilitada. Nosotros no solamente trabajamos en la afectación sobre la vía, sino identificamos en la quebrada Aguas Arriba un punto en donde se realiza un represamiento y allí destinamos maquinaria para que hiciera dragado y obviamente las recomendaciones a la comunidad para que nos avisen, nos alerte sobre las situaciones que se puedan presentar para evitar accidentes y de esta manera nosotros rehabilitamos en menos de 18 horas la vía nacional. Muy bien, recordábamos este hecho, pero no pasaba mucho tiempo cuando se venía otra tragedia en la vía que de Bucaramanga conduce hacia el municipio de Pamplona, exactamente en el sector de la Corcova. Allí también se registra una fuerte emergencia, varias familias tuvieron que ser evacuadas por deslizamiento de tierra, piedras y demás. También tenemos estas imágenes de lo que fue esta emergencia registrada en esta vía nacional. Desde las 5 de la tarde, por la vía que comunica a Pamplona con Bucaramanga, en el sector de la Corcova, se presentó deslizamientos de tierra, llevándose consigo a 5 vehículos y obstaculizando el paso. Bueno, un hecho desafortunado donde por causa de la lluvia constante, está lloviendo desde esta mañana, se han presentado más de 6 deslizamientos grandes de tierra y algunos desprendimientos de material vegetal. Durante la noche, algunos vehículos no pudieron continuar su recorrido y tuvieron que buscar rutas alternas. El flujo se retorne hacia Bucaramanga y busque en carretera hacia Cúcuta por la vía Ocaña. Acá lo que vamos a hacer es coger una vía alterna, bajar hacia Bucaramanga, San Alberto, para irnos por Ocaña para subir a Cúcuta. Nos vamos a devolver hacia la ciudad de Bucaramanga, a coger por San Alberto a Ocaña, Cúcuta. Muy bien, esto provocó también varias emergencias, incluso las familias no solamente se vieron afectadas, sino también los conductores que diariamente transitan por esta vía. Esas emergencias también fueron atendidas, mi general. Sí, con mucha complejidad, puesto que el primer día, desde la noche y durante todo el día, no se facilitaba que la maquinaria operara teniendo en cuenta que era imposible, pero éramos conscientes que habían personas deshidratadas, desnutridas, puesto de que ya llevaban una noche, empezaba el otro día y tomamos la decisión en medio del fango, la dificultad de empezar a evacuar y eran niños, mujeres en estado de gestación, convalecientes, las que empezamos a sacar de una manera satisfactoria. Pero llega un momento en donde la Agencia Nacional de Infraestructura, con un estudio, análisis de riesgo muy profesional, manifiesta que ellos no permiten que a partir de un momento determinado se continúe transitando, puesto de que todo advierte que vienen más desprendimientos, deslizamientos de tierra y que pues ahí ya la responsabilidad estaba en quien asumiera o lo dispusiera. Con el alcalde de Floridablanca instalamos un puesto de mando unificado y desde luego siempre en comunicación con el señor gobernador frente a la posición de que no se podía seguir evacuando y que había que buscar otras rutas alternas, pero que no ofrecían mejores condiciones. Consulté con el gobernador, con el alcalde de Floridablanca y por supuesto con el director de gestión del riesgo, a quienes les manifesté que pues si bien era una situación de riesgo en donde exponíamos nuestras propias vidas, pero también habían otras vidas y ya jugaba, era una opinión, un concepto de la dignidad humana. La vida era la que estaba en riesgo y sabíamos que habían mujeres en ese estado de gestación y adultos mayores. Ellos respaldaron pues la propuesta que daba. Posteriormente, en el mismo puesto de mando unificado, junto con los organismos de socorro, les propuse la preocupación que había y desde luego, valorando nuestra propia vida, pero también conscientes de que cuando nos asumimos esta vocación de servicio, también tenemos que exponer nuestra vida para salvarla de los demás. Les planteé y ellos apoyaron la decisión y todos fuimos a rescatar a estas personas. Fueron muchas las personas, no teníamos el cálculo de quienes estaban todavía en la parte más alta porque allá no habíamos llegado, pero ya cuando se inició ese despliegue logramos encontrar y salvar vidas de niños, niñas, adolescentes y mujeres en un estado pues de mucha complejidad.
Y es que en este lamentable hecho también perdieron la vida 2 personas, en ese momento otra más se encontraba desaparecida. Fueron momentos de zozobra, de angustia para ustedes también, que tenían que llegar hasta este punto, tener que ver ese panorama y en medio de ese desolado momento tener que atender la emergencia. Sí, así es. En ese momento en el departamento se presentaban otras situaciones complejas. Tomamos una aeronave con el gobernador y la primera que íbamos a visitar era la situación en donde en tierra ya se encontraba mi general con todos sus policías, los organismos de socorro. Eran varios puntos en los cuales la vía estaba afectada y no pudimos aterrizar. Las condiciones climáticas eran bastante difíciles y nos destinamos hacia otras situaciones en su momento, pero siempre en contacto allí el gobernador y con la Agencia Nacional de Infraestructura, el concesionario, reforzamos la maquinaria y pudimos nosotros inicialmente primero evacuar a las personas que han quedado entre los derrumbes para garantizar su integridad física y también empezar a remover material. Tocaba suspender por continuar las lluvias, volvíamos y reiniciábamos. Con esta jurisdicción de 3 municipios, Bucaramanga, Floridablanca y Tona, en donde también nosotros junto con la Policía Nacional atendíamos, incluso habían personas que venían de Venezuela, ya se comenzaba a ver todas estas personas por el tránsito en la vía y conscientes de la necesidad de rehabilitarla por los medios de vía y la comunicación, trabajamos y en menos de una semana ya estábamos con la vía totalmente habilitada y en las primeras 48 horas garantizamos que pudieran entrar y salir los vehículos que se encontraban represados. Estas familias tuvieron que ser evacuadas en ese momento. Actualmente, ¿qué ha pasado en ese sector? ¿Qué ha pasado con esas familias? Bueno, nosotros hemos venido avanzando y hablamos con las familias puntualmente ahí en Tona. Nosotros entregamos ayudas humanitarias a estas familias. Se caracterizaron algunas de ellas, pero estas familias viven de la vía, tienen sus predios, no están de acuerdo en ser reubicadas y hoy se ha avanzado con el concesionario en establecer cuáles son las necesidades de obras de estabilización, tipo pantallas ancladas, canalización de agua. Se ha venido avanzando con la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para los trámites necesarios para los permisos de intervención de la zona y demás, que a final son las obras necesarias a realizar. Muy bien, pues esta ha sido entonces la atención en ese sector que también presentó emergencia en el departamento de Santander. Vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos con este especial de Oriente Noticias hoy, 2 de enero del año 2019. Continuamos en este especial de Oriente Noticias y en esta oportunidad vamos a hablar de otra de las tragedias que también ha dejado afectaciones y tristeza en el departamento de Santander y fue el hecho ocurrido en el municipio de San Gil, donde las fuertes lluvias se llevaban todo lo que encontraban por el paso. Incluso varios turistas fueron arrastrados por las fuertes lluvias allí. Lamentablemente un menor de edad perdió la vida cuando se encontraba en un polideportivo. Esta emergencia también fue atendida no solamente por la policía, también por organismos de socorro e hizo presencia la Gobernación de Santander a través de la Oficina de Gestión del Riesgo. Director. Sí, allí en San Gil, en el sector de Paseo del Mango, una avenida torrencial de lodo, prácticamente afectó a todo el sector de este barrio, pero el hecho de la muerte del niño se registra en otro sector, en donde en las canchas los niños, por protegerse, se van hacia un muro y este muro colapsa y causa la pérdida de la vida del menor. Nosotros allí estuvimos a primera hora con el señor gobernador, nos llegó incluso el doctor Carlos Iván Márquez, director en ese momento de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Establecimos toda la atención, tuvimos más de 300 integrantes de todos los organismos de socorro y de seguridad, vimos a nuestros policías, a nuestros soldados con el barro, a donde fuera, tratando de ayudar a todas las familias y pudimos nosotros llegar, atender y en 52 horas, gracias a la colaboración de todos estos hombres, pudimos nosotros entregar completamente limpio y lavado, recuperado todo el sector. Allí la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ofreció un tema de apoyo para rehabilitación,
entregamos ayudas humanitarias, recursos para poder atender la situación. Hoy tenemos acta de inicio para recuperar los muros de 3 colegios que fueron afectados en el municipio de San Gil. Y esto daba cuenta de la fuerte temporada de lluvias, ya de lo que hemos venido hablando en el año 2018, cómo nos golpearon en todos los municipios. Y el IDAN nos reportaba que históricamente habíamos tenido unos picos bastante altos. Y una de estas muestras fue el municipio de San Vicente del Chucurí, en donde el día 26 de abril tocó evacuar cerca de 400 familias. Y con toda esta situación que se presentaba, era necesario que le entregáramos cerca de 1.800 elementos de rescate a nuestros organismos de socorro, en donde fueron beneficiados todos los municipios. Tratamos de darle a los más afectados de todas las provincias, y allí también fortalecimos al Grupo Ponalzar y a 3 pelotones del Ejército Nacional, que son aliados incondicionales en esta labor, a los cuales es importante que en este año, nuevo año 2019, todos los santandereanos empecemos una linda labor, y es agradecerles con todo el cariño y con todo el corazón en donde veamos un integrante de estas instituciones. Así es, porque ha sido una labor ardua la que se ha venido desempeñando por parte de estos organismos. Pues hasta este punto llegó el equipo periodístico de Oriente Noticias y así registró este hecho. Una noche para olvidar fue la que se vivió en San Gil este 26 de julio, donde las fuertes lluvias que cayeron por más de 3 horas colapsaron vías, destruyeron estructuras, desbordaron quebradas, inundaron viviendas y damnificaron a cientos de personas. El reporte para el sector Paseo del Mango, donde una luz de tierra cayó sobre la vía nacional y secundaria, dejó 9 personas lesionadas, 3 vehículos sufrieron volcamiento, 17 automotores se vieron afectados por el agua, el lodo y la empalizada. Además, 30 viviendas se inundaron, presentando daños y pérdidas de enseres. Listo. Muy bien, muchas de esas familias, ahí lo mencionaban en la imagen y también en esta nota que prepararon nuestros periodistas, las familias afectadas, cerca de 30 viviendas, allí también la labor importante de la policía, de Ponalzar, que llegaron a ayudar a estas familias en la emergencia. Definitivamente somos responsables de la prestación de un servicio básico, esencial, ese que nunca puede parar ni faltarle a la ciudadanía. Y porque nos convertimos en los primeros respondientes y acompañamos todo este suceso hasta que se hace presente la administración, nuestro gobernador, los alcaldes con las decisiones administrativas y finalmente hasta que se consolide y se recupere todo. Muy bien, pues también ha sido una ardua labor por parte de organismos de socorro quienes han llegado a atender esta emergencia. Allí también estuvo el gobernador de Santander evidenciando este hecho que ocurrió y que precisamente dejó a estas familias afectadas porque perdieron prácticamente todos sus enseres. Así es. Por esto nosotros pedimos al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que nos acompañara directamente a San Gil y poder evidenciar, hacer un diagnóstico de cuáles eran las necesidades que se tenían, dejar trazadas las líneas para la recuperación de esta emergencia y poderle entregar a todos los sangileños y a nuestra capital turística una tranquilidad de que podía seguir recibiendo a todos los propios y extranjeros, que no había sucedido algo que generara pánico, sino era un hecho puntual en el cual en Santander estábamos demostrando cómo éramos capaces de recuperarnos. Esa es la resiliencia que nosotros queremos, un Santander menos vulnerable y continuar con la dinámica turística que San Gil tiene en el departamento de Santander. Muy bien, y otro de los temas también registrados en el año 2018, hacia el mes de octubre, fue también en Barrancabermeja. Allí 9 personas perdieron la vida, entre ellos 5 menores de edad, debido también a las fuertes lluvias registradas. Aquí tenemos el reporte de lo que fue este hecho. Aquí en el asentamiento humano Altos de Bellavista ya fueron desalojadas las 33 familias que el gobierno municipal determinó para que pudieran reubicarse en diferentes sectores de la ciudad con el aporte que el gobierno nacional entregó en estos subsidios de arrendamiento. De esta manera, este lugar donde se presentó la emergencia el pasado domingo ya se encuentra desalojado, ya ninguna de estas personas habitan en este sector, pero también está la situación de 42 familias que aún continúan en el sector donde ocurrieron estos hechos. Yo por mi lado sí me voy a dormir afuera con mi familia porque sí me da mucho miedo. En el día la pasamos aquí, pero en la noche sí
Me voy a dormir allá ante un familiar. Necesitamos ayuda porque somos venezolanos, también tenemos hijos, todo. O sea que no tenemos donde vivir, en realidad no tenemos donde vivir, nosotros estamos ahí cuidando y eso, y necesitamos, o sea, tener algo estable, algo que nos diga, le vamos a dar una ayuda. De esta manera, el apoyo por parte de los funcionarios de la administración municipal permitió el traslado de los enseres de cada una de estas familias y de esta manera también continúan haciendo el proceso de reubicación para que de esta manera se pueda evitar una catástrofe natural como la que se registró el pasado domingo aquí en el puerto petrolero. Esto fue un hecho trágico y lamentable en el departamento de Santander, sobre todo por las personas que perdieron la vida, pero allí se suscitó algo muy importante y es necesario hacer el llamado, y es que muchas personas en asentamientos humanos hacen movimiento en tierra que lo que hacen es facilitar que cuando se registren estas emergencias sean peores. Sí, así es. Lastimosamente la temporada de lluvias en el año 2018 nos dejó 16 personas fallecidas, miles de familias afectadas. Y lastimosamente los sectores menos vulnerables son los los que presentan este tipo de situaciones, allí donde no se respetan las normas, no se respeta ninguna, ni se observan arquitectura, ingeniería y demás. Estas familias, pues buscando una solución a su problema de vivienda, se ubican en sectores y hacen movimientos de tierra que muy probablemente fueron los que generaron en este caso la detonación con las lluvias y se perdieran estas vidas de 9 personas. Ver realmente salir los cuerpos, entregárselos a las familias, nuestros organismos de socorro en menos de 12 horas pudimos entregar personas con vida y los cuerpos completos de las familias que se tenían censadas en esta situación. Allí con el gobernador llegamos, inmediatamente también se evidenció por parte nuestra que hay una torre de energía que necesitaba revisarse en su infraestructura, en sus cimientos. El gobernador llamó al gerente de la electrificadora Santander, inmediatamente se atendió esta situación. El señor presidente Iván Duque se encontraba ese día en el Vaticano, desde allá llamó al gobernador, destinó al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el doctor Eduardo José González, quien vino a revisar las acciones, en donde ya con el PMU que teníamos establecido pudimos nosotros orientar los trabajos. Allí la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo también ofreció un apoyo en un subsidio de arriendo y buscando una solución a los problemas de vivienda. Están mirando con la alcaldía hacia adelante qué se puede hacer para estas familias. Allí también es importante destacar la labor que tuvo la policía, sobre todo con los caninos que llegaron y ayudaron con la ubicación de estas familias o de estas personas que aún se encontraban debajo del lodo. Esta es la capacidad de la institucionalidad sumando, pero también la fortaleza de contar con estos guías caninos, teniendo en cuenta que este olfato nos permite y nos da una orientación muy puntual. Muy bien, pues este es otro de los hechos registrados. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso estaremos hablando también de otra de las emergencias registradas recientemente al norte de la ciudad de Bucaramanga. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias. Lo anunciábamos antes de ir a la pausa y uno de los hechos más recientes fue el registrado al norte de la ciudad de Bucaramanga, y ahí en este hecho vemos la intolerancia de muchos de los ciudadanos, lo que originó precisamente que una pelea entre hermanos generara el incendio donde más de 30 viviendas se vieron afectados. Así lo registró Oriente Noticias. Con llanto, dolor e incertidumbre, las 29 familias afectadas por el incendio en el barrio José María Córdoba, al norte de Bucaramanga, pasaron la noche. Sentados al lado de las cenizas de lo que algún día fue su hogar, resignados y sin saber qué hacer, trataban de entender la tragedia sufrida. No, lo perdimos todo, no sabemos qué vamos a hacer ni nada, todo totalmente, estamos con lo que nos quedó puesto encima y no más. Vecinos, amigos, familiares, policía y defensa civil trataban de ayudar a los afectados. En la oscuridad y en una fría noche, las personas trataban de rescatar las latas y ladrillos que no consumieron las llamas.
todo, yo perdí todo, todo, no tengo a dónde estar, todo, Dios mío, está mi negocio, yo vendía leche, hasta el enfriador que yo tenía, todo se acabó, mi negocio, quedamos en nada, Dios mío. Pese al trágico hecho de haber perdido casi todo, no faltaron los inescrupulosos, quienes en medio del dolor del incendio hurtaron las únicas cosas que habían salvado algunas familias. Acá nadie que venga a sacar hierro ni láminas de zinc porque aquí hay gente que está sufriendo esta tragedia. Gente que lo poquito que teníamos también, otros en lugar de ayudar también se los arrancaron y se los llevaron. Las ollas, lo poquito que quedaron se los llevaron, se los robaron porque en el afán uno ir a sacar cualquier cosa ni pudieron porque los que sacaron fue los otros para robarse los robaron. Pero en medio de la tragedia también hay ángeles como Yair, quienes con su familia y algunos vecinos reunieron una plata y le van a preparar comida a todos los afectados por este grave incendio. Realmente es un hecho muy triste que pueda llegar a suceder esto y hay algunas personas que realmente quedan sin nada, sin ni siquiera un plato de comida y pues ya que tenemos cómo, podemos y por lo menos hacemos el esfuerzo de buscar los recursos para poder por lo menos dar un plato digno de comida a las personas que se quedaron sin nada realmente en la calle. Otros afectados como Mario Andrés Córdoba, testigo directo del incendio, narró al ente nocturno cuál fue la causa de la conflagración. Yo estaba en el momento en el que ocurrió todo, traté de evitarlo y nada, no pude hacer nada. Traté de convencerlo de que no hiciera eso y de un momento a otro se le metió el demonio y le prendió fuego a las dos colchonetas, la colchoneta de él y la del hermano. La casa mía quedaba al ladito de la de él. Así, sentadas, pensativas y rodeadas de la tragedia, estas madres, cabeza de familia y demás afectados pasaron en vela la noche. Pues bien, ante esta afectación donde se ve precisamente el panorama de estas familias, usted lideró importantes campañas, se hizo presencia día y noche acompañando a estas familias, mi general. Sí, muchas cosas. En primer lugar, sentir que llegamos a ofrecer soluciones desde el primer momento. Lo habían perdido todo, pero también en medio de esa tragedia la tranquilidad de que no teníamos víctimas fatales. No hubo fallecidos, no hubo lesionados porque todos se alcanzaron a rescatar sanos y salvos. Pero también el agradecimiento, y aquí es donde está la fortaleza de Colombia y de los santandereanos cuando se trata de solidaridad, junto con los medios de comunicación y en particular con el canal TRO. Desde Oriente Noticias lanzamos una invitación para que se aportaran ayudas. Instalamos un comedor comunitario y por una semana garantizamos la comida, el desayuno, en intermedios refrigerios, almuerzo, cena, pero esa cena se combinaba también con cine, con integración y muy fuertes. A todos los damnificados los tengo en mi corazón porque me traje muchas experiencias y lecciones aprendidas. Ellos nunca perdieron la esperanza, siempre sintieron que lo iban a recuperar y no dejaron de ser felices. A la semana continuamos nuevamente haciendo el llamado y fueron 2 semanas, 15 días, en donde a ellos no les faltó la alimentación por lo pronto. Y después de pasar esos 15 días, los dejamos con algunos mercados y aún no los hemos olvidado. En esos momentos, con las viviendas, ¿qué va a pasar con estas familias? Recibieron un subsidio de arriendo por parte de la Oficina de Riesgo de la Alcaldía y hay una solución de vivienda. Ellos me han invitado a todos estos procesos cuando les plantean estas propuestas por parte de la Alcaldía. Pues no me compete, pero han querido que los acompañe y ya se facilité hasta una videoconferencia con el ingeniero, los arquitectos que van a diseñar y a construir este proyecto para que ellos tuvieran la claridad, ¿no? No pueden entrar a tomar decisiones que corresponden son a la administración y son ellos los que la han ofrecido, pero sí para que ellos sientan la tranquilidad de que lo que se transmite, se promete, es lo que se les puede llegar a cumplir y hemos estado de la mano y en los próximos días vamos a estar en una novena muy especial. Muy bien, qué buena noticia para estas familias. Pues para ir cerrando un poco el tema, es importante mencionar esta gestión tan importante y las inversiones que se han hecho para estas familias, las ayudas para todos los afectados. Sí, allí en este caso de Bucaramanga el gobernador visitó personalmente a estas familias
me ordenó llevar las ayudas humanitarias, alimentarias y no alimentarias, acompañar el proceso a la alcaldía de Bucaramanga, pero allá el liderazgo de la Policía Nacional fue evidente y por eso también muchas gracias a toda nuestra policía. En el departamento de Santander se recibió en el año 2016 con unos fondos en el Fondo Departamental de Gestión de Riesgo de 500 millones de pesos. La fuerte temporada seca nos obligó a llevar cerca de 66 millones de litros de agua, en el cual se invirtieron más de 3.000. Recibir con 500 millones y llevar hoy y de entregarle a los santanderianos por parte de Didier Tavera, gobernador del departamento, una inversión ya materializada de 143.000 millones de pesos, da cuenta del compromiso de este gobierno. Esa inversión, 71.000 millones de pesos de recursos propios y gestión en el gobierno nacional de 72.000 millones. Son 22 puentes, son 51 obras en total que le entregamos a los santanderianos, 1.800 kilómetros de vía terciaria recuperada, todas las actuaciones con nuestros organismos de socorro financiadas y, lo más importante, en marcha las obras que tanto necesita el departamento, como una de ellas es el cierre del Chorro de Paturia en el municipio de Puerto Wilches, donde vamos a garantizar que 50.000 hectáreas productivas del departamento no se vuelvan a inundar. Muy bien, esto da cuenta precisamente de la labor tan importante que hacen las autoridades en el departamento y que aquí en Santander estamos preparados para atender este tipo de emergencias. A ustedes muchas gracias, mi general, muchas gracias, director, por acompañarnos en este especial y queremos dejarlo precisamente con ese reconocimiento que se hace a este trabajo que se adelantó en el departamento de Santander en el año 2018, liderado por usted, director de gestión de riesgo. Mejores prácticas en gestión de riesgo realizadas en el departamento de Santander, con inversiones que superan los 120.000 millones de pesos. El gobierno departamental y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo han protegido los medios de vida y han garantizado que tengamos comunidades realmente menos vulnerables. Muy bien, un gran trabajo desarrollado durante el año 2018 y que seguirá fortaleciéndose en este periodo 2019. De esta manera llegamos al final de este especial de Oriente Noticias. A ustedes gracias por su compañía. Los dejamos con la programación del Canal Top.